Muy buenas, muy buenas, muy buenas, y hoy vamos a conversar sobre un tema que teníamos pendiente para iniciar este ciclo en nuestra nueva página, y es las verrugas o los condilomas producidas por el virus de papiloma humano. ¿Y los hombres también la padecen? Pues por supuesto que sí. Todos podemos tener infecciones por el virus de papiloma humano independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra edad. Simplemente usted lo que tiene es que tener actividad sexual para poder tener la posibilidad de tener contacto con el virus. Más o menos el 80% de la población a nivel mundial en algún momento de su vida ha tenido contacto con el virus de papiloma humano. Pero ¿qué sucede? Su sistema inmunológico ha tenido la capacidad de frenar o hacer lo que se llama el clearance de VPH y desaparecer las lesiones que se producen por este virus. Pero hay un porcentaje pequeño de la población en donde su sistema inmunológico no funciona igual, o en donde su sistema inmunológico está alterado por alguna enfermedad crónica, y estas lesiones ser proliferativas y presentar lo que denominamos condilomas o verrugas, que es la forma productiva más común que conocemos. Sin embargo, hay otros tipos de lesiones producidas por el virus de papiloma humano, como son las eritroplásticas, que son como rojitas, están las acetoblancas, que son blanquecinas, están las planas, las sobrelevadas, la tipo Bowen, que son color café, las que parecen coliflores. Y hay otros tipos de lesiones producidas por el virus de papiloma humano, que son las transformantes, que son las neoplasias intraepiteliales. Vamos a estar bien conscientes de este nombre, que lo vamos a seguir repitiendo continuamente. Y una neoplasia es la alteración de un grupo de células del grosor de nuestro tejido. Y las neoplasias, que vamos a hablar en otro segmento porque es un tema bien complejo, pueden haber neoplasias de bajo grado y neoplasias de alto grado. ¿Por qué menciono esto en este momento? Porque el virus de papiloma humano tiene la capacidad, algunos subtipos de virus de papiloma humano, de transformar nuestras células y producir neoplasias. Y estas neoplasias de alto grado son lesiones premalignas que pueden conllevar al cáncer. ¿En cáncer de qué? ¿O en el cáncer en dónde? Pues muy sencillo: cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer orofaringeo, porque también el virus del papiloma humano tiene trofismo o afinidad por el tejido, no solamente del área anogenital, sino también de la orofaringe. Entonces vamos al segundo punto importante. El virus de papiloma humano es trofismo positivo, le gusta el tejido anogenital y del área orofaringea. El virus de papiloma humano se contagia a través de la actividad sexual y necesita del roce de tejido con tejido para poder entrar en el interior de nuestras células. O sea, necesita de pequeñas abrasiones y de pequeñas laceraciones para poderse introducir en las primeras células o en la capa basal o camada basal de ese tejido o de ese epitelio. Si el virus no llega a esas células, pues no tiene la capacidad de producir ninguna alteración. Por eso es que se necesita del roce para que pueda entrar y hacer su actividad viral. Por lo tanto, el virus no se puede transmitir o no se transmite a través de la sangre y no se transmite a través del semen. Esto es importante para saber el por qué hacemos ciertos tipos de pruebas para poder determinar las afectaciones por el virus y la presencia viral. Tenemos varios tipos de virus. Sabemos que es un virus pequeño, que es un virus ADN, pero tenemos que saber que hay virus que son de alto riesgo y que tenemos virus de bajo riesgo. ¿Y más o menos riesgo de qué? Pues muy sencillo. Riesgo de que este virus tenga la capacidad de alterar el genoma de la célula del hospedero, o sea, de la persona que recibe la infección, y que ésta se transforme en lesiones premalignas. Entonces, los virus de alto riesgo más conocidos, los más conocidos, no los únicos, son el tipo 16 y el tipo 18, que son los que tienen mayor capacidad de producir lesiones transformantes, que recordemos que son las neoplasias. Y están los virus de bajo grado o de bajo riesgo. ¿Cuáles son estos virus de bajo riesgo? Son esos que generalmente o comúnmente producen lesiones
productivas, que son las lesiones que usted conoce, que son las lesiones que se ven y que son las lesiones que siempre nos queremos quitar. ¿Cuáles son esos subtipos de virus de bajo riesgo que generalmente producen verrugas? El tipo 6 y el tipo 11. Sin embargo, en la actualidad nos estamos encontrando con que los tipos de bajo riesgo también están produciendo lesiones transformantes a neoplasias. Entonces, mucho cuidado con pensar de que porque se tenga un virus de bajo riesgo, entonces no se tenga la capacidad de que se produzca algún tipo de alteración transformante. Ok. Tenemos que saber que el genoma del virus pues tiene la capacidad de transformar nuestras células y producir alteraciones, y esas alteraciones son las que tenemos que buscar. Y lo que tenemos que hacer cuando nosotros buscamos estas alteraciones es prevenir que se produzcan las neoplasias, y si hay neoplasias, evitar que estas neoplasias se transformen en cáncer. Y si son neoplasias de bajo grado, vigilarlas para esperar a que se aclaren o que desaparezcan, porque en aquellos pacientes que tienen su inmunidad estable, pues estas lesiones se van a desaparecer. Hay un gran porcentaje de pacientes con inmunidad comprometida que tienen la capacidad de que esas lesiones transformantes o neoplasias permanezcan por mucho tiempo, y mientras más tiempo persistan y permanezcan en nuestros tejidos, pues mayor riesgo va a haber de que se conviertan en cáncer. Y yo sé que es una palabra que no quieres escuchar, pero es lo que realmente tenemos que evitar en todos aquellos pacientes que tienen infecciones por virus de papiloma humano. El virus del papiloma humano produce lesiones en formas clínicas, que son las que generalmente ustedes ven, esas verruguitas, esos condilomancitos, pero también produce lesiones subclínicas, que son las que no vemos y es las que tenemos que buscar. ¿Cómo buscamos estas lesiones? Las buscamos a través de estudios especiales, como se denominan penioscopia, que tiene la capacidad de revisar la parte más distal de la uretra, poder revisar bien acuciosamente lo que es el glande. La colposcopía, el colposcopio nos ayuda a visualizar bien el cuello uterino, la parte endocervical, la parte exocervical, las paredes de la vagina, en donde también puede haber afectaciones por el virus, y lo que denominamos anoscopía de alta resolución, que me permite magnificar las imágenes del canal de adentro del ano para poder visualizar esas lesiones transformantes que no podemos ver con facilidad. Y también tenemos un tipo de infección por virus de papiloma humano que es la latente, que es donde no vemos lesiones clínicas, no conseguimos lesiones subclínicas cuando hacemos tinciones especiales y la buscamos con el colposcopio, que es un equipo que tiene un sistema de lentes especiales que me permite magnificar imágenes, pero que el virus está presente, alojado y muy tranquilo en las células sin estar produciendo ningún tipo de alteración. En pocas palabras, el virus está como dormido, pero en cuanto el sistema inmunológico de esta persona se ve afectado, este virus puede aflorar, aparecer y a producir afectaciones en los tejidos de esta persona. Entonces, los caballeros también pueden tener alteraciones por virus de papiloma humano y tienen la capacidad de transmitirlo a sus parejas independientemente de la preferencia sexual de esta persona. ¿Qué es lo que normalmente va a pasar con la infección con el virus de papiloma humano? Puede haber una persistencia o una progresión ¿a qué? A lesiones transformantes, o puede haber una regresión, que el sistema inmunológico de la persona revierte esa infección en un transcurso de 2 años y no ha pasado nada. Pero ¿qué sucede en aquellas personas en donde persiste la enfermedad a través de los años y en un periodo de 2 años sigue apareciendo la enfermedad y va progresando y va abarcando el grosor del epitelio? Pues se puede convertir en una enfermedad más avanzada y es lo que denominamos las neoplasias de alto grado. ¿Cuál es la misión de nosotros como médicos? Pues hacer un adecuado diagnóstico, un diagnóstico precoz, que es lo que denominamos pesquisa. Y tenemos que utilizar algunas técnicas o algunos métodos que son los que denominamos métodos de tamizaje.
¿Cuáles son estos métodos de tamizaje? Habrás escuchado lo que es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un método de tinción. Realmente la técnica lo que se denomina es citología. Y podemos hacer una citología de pene, que es con un hisopo o con un hisopo de dacrón o con un cepillito de dacrón, introducirlo suavemente en la uretra, hacer un extendido en una laminita, fijarlo y llevarlo al microscopio para poder evaluar esas células y saber si el virus ha producido alteraciones en tus células. Pero también podemos hacer Papa Nicolau o podemos no. El deber ser es hacer Papa Nicolau o tomar citología de cuello uterino, tomar una muestra del endocervi, de la parte interna del cuello uterino, de la parte externa del cuello uterino, extenderlo en una minita y evaluarlo. Y lo que no conocías es que también hacemos tinción, también hacemos Papa Nicolau, también tomamos muestras de citología del canal anal y de la cavidad oral, y también se extienden y las visualizamos a través del microscopio. Esta es una técnica de tamizaje para poder hacer diagnóstico precoz de las lesiones que pueden producir el virus del papiloma humano, de esas lesiones que no vemos. Sin embargo, por diferentes elementos o por diferentes factores, esto se puede alterar en cualquier momento, bien sea en la fase de tomar la muestra, bien sea en la fase de fijarla, bien sea en la fase del transporte o bien sea por la experiencia del médico patólogo que va a evaluar la muestra. Y esto nos puede dar un margen de 40% de falsos negativos. ¿Qué significa eso? Que más o menos el 40% de las citologías, entre el 15 y el 40%, pudieran dar negativas cuando realmente la persona sí tiene un proceso que está afectando las células producto de la infección por el virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer si tenemos la sospecha de que hay lesiones transformantes por el virus? Visualizarlas con un sistema de lentes, con un equipo especial que se llama colposcopio, y que el colposcopio, a través de técnicas de tinciones especiales que realizamos con ácido acético al 5%, nos permite hacer cierto marcaje y ver o visualizar alteraciones en el tejido y en el epitelio y definirnos o hacernos un mapeo y decir: aquí es donde voy a tomar la biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es una muestra de tejido más profunda que posteriormente vamos a llevar a anatomía patológica para que la examine un médico patólogo y nos pueda decir si realmente hay una alteración en ese tejido, cuál es el grosor de la alteración y cuál es el espesor y la longitud de esa alteración. Con eso podemos tener un diagnóstico y saber posteriormente qué hacer con nuestro paciente. Entonces, existen lesiones que no podemos ver y que tenemos que buscar. ¿Cuál es nuestro tercer método para hacer tamizaje? Las pruebas de biología molecular, y te debe sonar, porque está muy de moda, las pruebas de PCR o de reacción de cadena de polimerasa. ¿Y para qué me sirve las pruebas de PCR, reacción de cadena de polimerasa? Pues para determinar los tipos de virus. Tenemos técnicas ampliadas que me permiten determinar cuál es el subtipo exacto del virus de papiloma humano, que es el que está afectando este tejido. Es útil sobre todo en pacientes menores de 30 años para saber cuál va a ser nuestro tiempo de observación, cuáles son los tipos de virus con los que el paciente o la persona ha tenido contacto. Esto es importante porque con esto podemos hacer un plan de trabajo con esta persona y saber qué tiempo de observación lo vamos a tener. Entonces ahora vamos a hablar cuáles son los pacientes de mayor riesgo que tenemos que vigilar periódicamente y estar observando si tienen afecciones o no tienen afecciones neoplásicas por el virus del papiloma humano. Todas las mujeres o hombres que son anorreceptores. ¿Qué quiero decir con anorreceptor? Que tienen actividad sexual anal. Si las mujeres tienen que asistir una vez al año a verse su cuello uterino, pues toda persona anorreceptora también tiene que acudir a evaluarse una vez al año. ¿Por qué? Porque todos tenemos el riesgo de tener una infección por virus del papiloma humano.
todas aquellas personas con antecedentes de cáncer, sobre todo cáncer de mama, todos pacientes seropositivos, que sea HIV positivo, porque un paciente HIV positivo tiene su inmunidad comprometida y si tiene una asociación con el virus del papiloma humano, pues es una persona de riesgo, porque el virus del papiloma humano puede hacer progresiones mucho más rápido en los pacientes o en las personas que tienen su inmunidad comprometida. Si una mujer tiene antecedentes de displasia, de leucoplasia, de neoplasia intraepitelial, de cuello uterino, de vagina, de vulva, pues es una paciente candidata, es una paciente de riesgo para descartar que tenga una alteración por virus de papiloma humano en el canal anal. Todos pacientes que reciben terapias inmunosupresoras por enfermedades crónicas, aquellos pacientes que tienen trasplante renal, que reciben terapias inmunosupresoras por tiempo prolongado, los pacientes que reciben esteroides por algunas otras enfermedades por tiempo prolongado y pacientes en quimioterapia son pacientes de riesgo que debemos estar pendientes de ellos y hacer una pesquisa. Entonces, pesquisa o diagnóstico precoz, ¿cómo lo hacemos? Importante, tomar muestras para Papa Nicolau, hacer colposcopía, penioscopia y anoscopía de alta resolución. Todo paciente se le debe hacer una evaluación integral de toda su área anogenital y ser remitido, por supuesto, si usted consigue alguna alteración por virus de papiloma humano anogenital, referirlo a un otorrinolaringólogo para que haga una evaluación de la cavidad oral y de la orofaringe para descartar la presencia viral a nivel o lesiones a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, citología, anoscopía, penioscopía y anoscopía de alta resolución y reacción de la cadena de polimerasa para hacer un adecuado tamizaje. ¿Qué puede suceder? Que tengamos algún tipo de alteración. Si es de bajo riesgo, se deje en observación. Si es de alto riesgo, entonces debemos decidir a quién y cuándo tratar. Estas son las cosas que debes saber, que es importante que se haga una adecuada evaluación, que no se trata solamente de quitar los condilomas o las verrugas, que son las lesiones que tú ves y que son las lesiones que preocupan, sino que es súper importante que se descarte que tienes la presencia de una neoplasia intracervical y si tienes hay que saberla tratar. Debes saber que el virus de papiloma humano tiene una alta capacidad de recidiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estas lesiones pueden reaparecer con el tiempo, inclusive en tiempos cortos. Muchas veces llevamos el paciente a quirófano y al cabo de 2 semanas posterior a haber hecho la resección vuelven a aparecer estas lesiones en los bordes de las áreas de resección de la cirugía, porque el virus tiene esa capacidad de replicar rápidamente, sobre todo cuando la inmunidad de la persona está deprimida. Y todo paciente en estado postoperatorio tiene una inmunidad deprimida porque ha pasado bajo un trauma quirúrgico y su sistema inmunológico se encuentra un poco deprimido. Entonces es muy importante que cuando hagamos resecciones, porque tenemos lesiones de virus de papiloma humano y también tenemos afectación o neoplasias producidas por el virus, que inmediatamente o en un tiempo precoz se deba hacer combinaciones en el tratamiento para evitar la reaparición de estas lesiones. Vacunar. ¿Se debe vacunar? Claro que se debe vacunar. Siempre preguntan, ¿se debe vacunar a los hombres? Por supuesto que se debe vacunar a los hombres, porque ya estamos explicando que los hombres también presentan infección por el virus de papiloma humano y ellos transmiten a sus parejas. Entonces, cuando se comenzó a hacer la vacunación en el 2006, a las primeras que se vacunaban eran las niñas, pero era ilógico dejar sin vacunación a los niños, porque los niños cuando iniciaban su actividad sexual, pues también iban a tener contacto con el virus y iban a tener la capacidad de transmitir este virus a sus parejas, bien indiferentemente del sexo. Entonces, es importante hacer una prevención y en este caso la prevención se hace con una adecuada vacunación. ¿En dónde estamos parados actualmente con la vacunación? Que siempre preguntan. Actualmente se está colocando la vacuna nanovalente, que es la que puede proteger contra 9 tipos de virus, 2 de bajo riesgo y 7 de alto riesgo. Entonces, sí, señores, sí vacunamos a mujeres, sí vacunamos a hombres a partir de los 9 años y hasta qué edad, pues mientras la persona sea sexualmente activa, se debe vacunar. Los estudios actualmente
se han realizado hasta personas hasta los 45 años. Por eso es que decimos que se debe vacunar de 9 a 45 años y saber que ya después de cierta edad entramos en lo que se llama inmunosenescencia, o sea que nuestro sistema inmunológico no tiene la misma respuesta y también la capacidad de replicación o de progresión de enfermedad se hace más baja que en los pacientes jóvenes. Sin embargo, si usted es una persona sexualmente activa, si hay cambio de pareja después de los 45 años, pues no es descabellado vacunar a una persona después de los 45 años. El tratamiento es un abanico de tratamiento para estas personas que tienen afectaciones por virus de papiloma humano y siempre se debe combinar por lo que comenté en un principio de que tiene una alta capacidad de reaparecer las lesiones. Entonces podemos hacer resecciones simples, resecciones con bisturí, resecciones con electrocoagulación, podemos utilizar los cáusticos, podemos utilizar los inmunomoduladores, podemos utilizar la terapia fotodinámica que ha dado muy buenos resultados, podemos utilizar también los antimetabolitos y en la actualidad estamos utilizando estos productos con coagulación con infrarrojo porque me permite ayudar a la regresión mucho más rápida de las lesiones que son de alto grado producidas por los virus de alto riesgo. Entonces, espero que les haya gustado. Si te gustó mi video, dale like. Si quieres algún otro tipo de información, solamente déjame tu pregunta que las estaremos respondiendo a medida que vaya evolucionando. Espera mi próximo video que será quizás la progresión de o la continuidad según el tipo de preguntas que me hagas.